Chava Shalom familia, que el Eterno les continúe bendiciendo. Sean bienvenidos a este tiempo de Parashá, a este nuevo día de reposo. El Señor nos regala una nueva oportunidad para congregarnos, para compartir del estudio de su palabra. Y en esta ocasión continuando con la Parashá semanal, hoy cerrando el libro de Shemot, el segundo libro de la Torá, el libro de Éxodo. Viendo la Parashá número 23, que lleva por título Pekudei, que traducido es Estas son las cuentas o las cuentas. Y esta parashá comprende el capítulo 38, verso 21 al 40 final, al 40-38. Así que hoy estaremos viendo esta parashá y nos estaremos centrando en algo que se menciona en el capítulo 40 y es cuando se levanta el tabernáculo, ¿no? Por primera vez cuando el Señor le dice a Moisés en qué momento erigir el tabernáculo para que empiece a funcionar. Y esto está en el capítulo 40. ¿Y qué vamos a ver de esto? Pues vamos a ver esto como una sombra profética de lo que sería la morada de Dios en nuestras vidas, ¿no? Que ahora sabemos que a través de Yeshua el Eterno ha querido venir a hacer morada en nosotros, a tabernaculizar en nosotros, ¿cierto? A vivir en medio nuestro, en nuestros corazones. Así que es por eso que la parashá de hoy lleva por título Somos morada de Dios. Así que esta enseñanza veremos la importancia de venir a ser templo del Dios viviente, ya que Él quiso morar en medio de su pueblo desde siempre, y ahora por medio de Yeshua es que ha venido a morar en nosotros. Así que ese es el tema del día de hoy. Vamos a recorrer la escritura viendo qué es lo que el Señor deseaba al morar en medio de su pueblo, y veremos pasajes del Brit Hadashah que confirman esto con una nueva morada. Ahora no en templos o en lugares hechos con manos de hombres, sino en corazones, ¿no? Así que los invitamos a compartir con nosotros en este estudio de la Torá. Y vamos a orar y damos inicio en la mañana de hoy a este estudio de Shabbat. Padre eterno, te damos honra y gloria, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Nos acercamos una vez más ante tu presencia, Rey, para buscar tu rostro, para inquirir en tu presencia, Señor, para aprender de ti, para escudriñar tu palabra, Rey eterno, aprender acerca de tus caminos, Señor, para que hablas en nuestros corazones, Padre, nos redargullas, nos exhortes, nos instruyas, Señor, nos alientes, nos enseñes, Padre. Que tu palabra llegue a nosotros, Padre, como ese refrigerio, Señor, oportuno, Padre, como ese bálsamo que alegra nuestros corazones, Padre, que renueva nuestras fuerzas, que conforta nuestro espíritu, Señor. Hoy, Padre eterno, queremos aprender acerca de ti, Señor, y no desviarnos de tus caminos, Padre. Que hoy, Padre, tu misericordia, Señor, repose sobre todos nosotros, Padre, y que tu palabra, al ser predicada, llegue a nuestros corazones, Padre, y dé el fruto que espera, Señor. Gracias por mis hermanos, por la disposición que hay en sus corazones de buscarte, por la prontitud, Señor, con la que se acercan a ti, Padre, confiados, seguros de que tú estás, Señor. Porque así como está escrito que el que se acerca a ti es necesario que sepa que tú estás y que tú eres galardonador de los que te buscan, Señor. Gracias te doy en esta mañana por los méritos de Yeshua. Amén.
entonces a partir del capítulo 40, ¿no? Esta parashá va desde el 38-21, pero vamos a Éxodo 40, que es el último capítulo del libro de Shemot, del libro de Éxodo. Y ahí lleva por título en el 40, dice, Moisés erige el tabernáculo. Y es el momento en el que se levanta esta tienda. Vamos a leer este capítulo 40 para dar inicio. Y dice, luego Yahweh habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Y aquí hay un punto importante y es la instauración del tabernáculo y de su servicio. Fíjate que arranca el primer día del primer mes. Esto quiere decir que un año después de haber salido de la tierra de Egipto, el Señor le da la orden a Moisés de que arranque el servicio del tabernáculo, que lo ponga ya en marcha, ¿sí? Esto nos podría recordar o hacer alusión a la conmemoración de lo que pasó en la salida de Egipto, ¿no? Como un nuevo comienzo, ¿no? Que cuando Israel sale el 14 del mes, que es el tema de la Pascua, y el Señor le dice en el día primero, en el mes primero, que esto vendría a ser un año después de la salida de Egipto, harás levantar el tabernáculo de reunión. Esto para dar inicio a un pueblo que ya no era esclavo, a un pueblo que ya era libre, un pueblo que ya no dependía de las tareas pesadas del faraón, que ya no era esclavo en una nación extranjera, sino que ya era un pueblo libre que iba a empezar a servir al Dios que le había rescatado. Y dice el verso 3, que esto es clave y lo veremos al final de la parashá. Dice, y pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Y esto se los dejo como a manera de pregunta para que lo vayan pensando y al final de la parashá, cuando toquemos este tema, pues me digan qué piensan. Y es el por qué lo que arranca o por donde arranca el Señor diciéndole a Moisés que erija el tabernáculo es por el arca. O sea, no le dice como pon las cortinas y luego mete el altar del sacrificio y luego pon no sé qué y de últimas el arca. Lo que primero menciona en el levantar el tabernáculo es pondrás en él el arca del testimonio y la cubrirás con el velo. Es como arrancando de ahí y de ahí para adelante pone el resto, ¿no? Meterás la mesa. Fíjate que ahí continúa hablando, diciendo lo que se pondría, meterás la mesa, la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás tus lámparas, pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo, después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión, luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y pondrás agua en ella, finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él y los santificarás con todos sus utensilios y será santo. Y fíjate que arrancó desde el corazón ya le estoy dando mucha pista, pero desde el corazón del tabernáculo, que vendría a ser el arca, de ahí entonces pondrás el velo, o sea, la separarás como el lugar santísimo, luego pondrás el altar, la lámpara, la mesa de los panes, esto ya es el lugar santo, y luego entonces pondrás el lavacro, ¿sí? Que es la fuente que menciona acá, el altar del sacrificio, y luego encerrarás esto con las cortinas, ¿no? Del atrio. Entonces fíjate que empieza del centro hacia afuera, y eso es lo que quiero que piensen el por qué el Señor arranca con el tema del arca primero, ¿no? Y dice, luego la ungirás y la santificarás, la apartarás y será santo. Asimismo ungirás la fuente y su base y la santificarás, llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Yahweh le mandó, así lo hizo. Así en el día primero del mes, en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Entonces, ¿qué dice? El segundo año menciona, pues, el primer año comienza cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿no? Ahí el Señor le dice, este será el primero de los meses del año para vosotros, cuando el Señor lo sacó de Egipto. Bueno, el segundo año, quiere decir un año después, empezando el segundo año, ahí fue cuando se levantó el tabernáculo. Dice, Moisés hizo levantar el tabernáculo y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas, levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo como Yahweh mandaba a Moisés.
tomó el testimonio y puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca, ¿no? ¿Qué es el testimonio? Que lo aprendimos la vez pasada. ¿Ah? ¿Qué es el testimonio? ¿Qué es lo que metió dentro del arca que llama aquí pondrás el testimonio? ¿Ah? Las tablas. Tomó el testimonio y lo puso dentro del arca, colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Luego metió el arca en el tabernáculo y puso el velo extendido y ocultó el arca del testimonio como Yahweh había mandado a Moisés. Recordemos que esa nadie la podía ver. Esa solamente el sumo sacerdote cuando entraba una vez al año. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina fuera del velo, que está la de los panes. Sobre ella puso por orden los panes delante de Yahweh, como Yahweh había mandado a Moisés. Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Yahweh, como Yahweh había mandado, que esta es la menorá. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión delante del velo. Este es el altar del incienso. Y quemó sobre el incienso aromático como Yahweh había mandado a Moisés. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión y sacrificó sobre el holocausto y ofrenda como Yahweh había mandado a Moisés. Puso la fuente frente al tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua, que este es el lavacro, donde se lavaban los pies, las manos, todo, para hacer el servicio cuando iniciaban y cuando terminaban. Y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar se lavaban como Yahweh mandaba a Moisés. Finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Entonces empezó de adentro hacia afuera, ¿no? Puso el arca, la cubrió con el velo, la separó allá, luego puso el lugar santo, luego puso las cosas que estaban en el atrio y cerró el atrio, ¿no? Y así puso el tabernáculo Moisés. Y dice el verso 34, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Yahweh llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Yahweh lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en el que ella se alzaba, porque la nube de Yahweh estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, cuando él termina la obra del tabernáculo y pone el tabernáculo a funcionar, dice que la presencia del Señor llenó el tabernáculo, su gloria llenó el tabernáculo, y dice, y ahí sí ya ni Moisés podía entrar, porque la nube que estaba sobre él, que era la gloria del Señor, lo llenaba todo. Y ahí menciona que cuando la nube se alzaba o se movía, pues los hijos de Israel tenían que mover el tabernáculo y se tenían que ir todos hasta donde la nube se posara nuevamente. Que era, digamos, que la manera en la que el Señor guió a su pueblo a través del desierto, ¿no? Moviendo su presencia que estaba manifestada en esa nube que se posaba sobre el tabernáculo o que se movía en el momento en el que el Señor quería que el pueblo partiese del lugar en donde estaban acampando. Así que hoy vamos a ver con respecto a esto, y es esa importancia que le da el Señor a venir a morar en medio nuestro, y por ende manda a hacer una morada, ¿no? Que es lo que significa esta palabra Mishkan o tabernáculo, una morada que viene a ser temporal. Y eso es importante de tener en cuenta porque el hecho de que fuese una tienda, como una tienda de campaña, como cuando uno va a acampar, ¿cierto? Que es algo que no permanece, sino que se usa esporádicamente, temporal. Esto era lo que representaba el tabernáculo, una morada temporal. ¿Y por qué temporal? Porque el deseo del Señor no era permanecer entre cortinas, ¿sí? No era permanecer en un lugar hecho por los hombres, sino que el deseo del Señor, desde el principio, es lo que vamos a ver hoy, era morar en el corazón, es morar en la vida de todos aquellos que proclaman su nombre, de todos aquellos que son llamados hijos de Dios o que somos llamados hijos de Dios. Así que es ahí donde radica este asunto, y es Dios queriendo morar en medio de nosotros o en nosotros. Así que vamos a Éxodo 25:8 y ahí veamos este deseo expresado por el mismo Dios
diciendo, y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, ¿no? Que esta era la premisa de que se hiciera un tabernáculo, ¿no? Más que tener telas preciosas, ornamentos preciosos, piedras preciosas, todo lo que pudiese tener valor en algo material puesto al servicio del Señor, más que eso era que Dios deseaba morar en medio de su pueblo, ¿no? Era como esa representación de lo que todas las naciones a lo largo de la historia han querido hacer, y es tener sus dioses en medio de ellos. Pues el Señor, que lo llena todo, se hace un poco más cercano a su creación, eh, queriendo manifestar su gloria en una nube, en un lugar, mostrando así digamos que el respaldo que tenía ese pueblo del Dios al que servían, ¿no? Esto es importante porque era esa confianza que generaba la presencia de Dios en medio del campamento lo que mantenía a Israel seguro de sus enemigos, de sus adversarios. Porque recordemos que Israel moró durante 40 años en un desierto, ¿no? Esto implicaba no tener una ciudad, por ejemplo, amurallada o cercada para evitar que sus enemigos viniesen en cualquier momento a atacarlos. Era vivir en alguna manera a la deriva, en la intemperie, desprotegidos, ¿verdad? Pero la presencia del Señor en medio del campamento le brindaba ese toque de estamos seguros, aunque estemos en cualquier lugar, donde sea que estemos, aunque no hayan muros alrededor de nosotros, el Señor es nuestro escudo, nuestra fortaleza, y eso el Señor lo demostró cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, que los egipcios vienen con todo su ejército detrás de Israel para acabarlos, y el Señor dice que los turbó con una nube de fuego, hizo a que los egipcios se frenaran ahí, mientras que el pueblo de Israel pasaba en seco el Mar Rojo. Así que el Señor demostró en medio del desierto que Él era el guardador de su pueblo. Así que ese deseo de morar en medio de su pueblo era: voy a cuidarlos, voy a estar con ustedes. Y esto era una sombra de lo que sería o de lo que vendría a traernos Yeshua con su venida, y es ya no en una tienda o en un templo, que posteriormente fue lo que sucedió, que por el deseo de David de darle una morada a sus ojos, a su parecer más digna para Dios, pues quiere hacer un lugar más suntuoso, ¿no? Y el Señor le concede esa petición, no la hace él, la hace su hijo, como sabemos y nos lo dice la historia, pero igual seguía siendo algo hecho por hombres, y aunque fuese de los materiales más preciados, porque si sabemos el templo de Salomón, pues ya superaba en riqueza y en esplendor lo que pudo ser el tabernáculo, el deseo del Señor fue morar en medio de su pueblo, sin importar si era tienda o templo o lo que fuese, en el material que fuese, aunque todo fue hecho con excelencia para Dios, como para Dios. Lo importante era: yo voy a estar en medio de ustedes. ¿Que tenía condiciones para estar en medio del pueblo? Claro que tenía condiciones, y las vamos a ver ahora, ¿no? Porque Dios, el creador de todo, el santo, el sublime, el eterno, pues no puede morar en cualquier lugar. Y cuando me refiero a cualquier lugar, no hablo del tabernáculo como tal, sino en medio de quién él moraba, ¿no? Y ahí es donde entran las condiciones de cómo el Señor moraría en medio de su pueblo, cuáles serían esas reglas para el morar en medio de su pueblo, que vienen al tema, y es hoy en día, siendo nosotros morada del Señor, que es lo que veremos en unos pasajes en un tiempito más adelante, nos preguntaremos si esas mismas reglas siguen siendo vigentes. O sea, lo que el Señor puso como instrucción de así voy a morar en medio de ustedes, de esta manera voy a permanecer en medio de ustedes, pues si eso, siendo Antiguo Testamento o Tanaj o Torah, se mantendría en el pacto renovado a través de Yeshua, cuando Él dice que vendremos a ser templo del Espíritu de Dios, ¿no? Entonces vamos a ver si esas mismas reglas siguen estando vigentes. Esto nos daría un aliciente, si es así, de que la Torah permanece, ¿no? De que no cambia. Aunque el lugar cambió,
Ya no es un tabernáculo, unas tiendas, una cortina o un templo esplendoroso, sino vidas, corazones, hombres, mujeres dispuestos a seguirle. Pero sí esas reglas de morar en medio de su pueblo permanecen hasta hoy. Y sigamos viendo algunos pasajes adicionales aquí en el Tanaj. En Éxodo 29, 45 al 40. Veamos el 25, 22. Éxodo 25, 22 dice, y de allí me declararé a ti. Y de allí está hablando acerca del lugar santísimo, está hablando acerca del arca, del testimonio, del arca del pacto. De allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. ¿Recordamos esa palabra propiciatorio? ¿Qué es? ¿Recuerdan cómo se dice propiciatorio en hebreo? ¿Mm? Lo vimos la vez pasada cuando vimos acerca del Yom Kippur y esto. ¿No? ¿Es con Q? Caporet, ¿no? O kafar, que es cubrir. Propiciatorio es eso, es cubrir, es que el Señor no, porque es en futuro. No, es en futuro. En, en futuro. ¿Satisfará? ¿El Señor satisfará? Hijo de mi chica, suena raro. Ok. Donde el Señor satisfacería, ¿cierto? Su justicia. Ese es el propiciatorio, ¿no? ¿De qué da de tarea conjugar el verbo satisfacer en todos los tiempos? ¿Listo? Entonces, el Señor satisfacía, ¿sí? Su justicia en el propiciatorio, que es kafar o caporet. Y dice, y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Dónde se manifestaría el Señor? En el arca, en aquel lugar donde los dos querubines estaban puestos sobre la charola, sobre el propiciatorio, sobre el caporet. De allí se manifestaría el Señor y le mandaría al pueblo todo lo que habría de hacer. Esto estaba en el tabernáculo, ¿no? Como un lugar crucial, ¿no? Que alguna vez lo vimos en estas parachas anteriores con respecto a la distribución del tabernáculo y cómo estamos nosotros creados, ¿cierto? Nosotros estamos creados, digamos que en tres, ¿cómo se diría eso? Sí, podría ser compuestos o nuestra esencia está dividida en tres partes, sí. ¿Qué son qué? Cuerpo, alma y el espíritu. Lo sospeché desde un principio. Cabeza, tronco y piernas, sí también. Muy bueno. Eso estuvo mejor. Cuerpo, alma y espíritu. Y recordamos que yo les mencionaba en una parashá acerca de la división del tabernáculo, ¿no? El atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no? El atrio vendría a ser ¿qué? El cuerpo, ¿cierto? De ahí es donde se sacrificaban los sacrificios, valga la redundancia, para expiar el pecado, ¿cierto? Que está en donde? En nuestra carne, en nuestro cuerpo. Luego viene el alma, ¿no? Donde está toda esa parte emocional, donde está toda esa parte de conexión con el Señor, que es donde estaba la lámpara, donde estaba el alimento, donde estaba el altar del incienso, las oraciones, todo esto que hablamos, ¿no? Y luego venía el lugar santísimo que hace referencia al Espíritu, ya es un nivel superior, que en nosotros vendría a ser, ¿qué? El corazón, el lugar más preciado, el altar, donde el Señor moraría y de donde se manifestaría, ¿no? Pues en el arca se encontraba allí, en el centro de todo la estructura del tabernáculo, incluido el atrio, ¿no? Éxodo 29, 45 al 46 dice, y esto hablando acerca del rescate que dio el Señor a su pueblo Israel de Egipto para morar en medio de ellos. O sea,
El Señor dice, yo los saqué de Egipto, dice, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios, y conocerán que yo soy Yahweh su Elohim, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo, Yahweh su Dios. ¿Para qué sacó el pueblo de Israel el Señor de Egipto? Dice, ¿para qué? Para habitar en medio de ustedes. Yo los saqué para morar en medio de ustedes. O sea, esto no es para que ustedes hagan de su vida un relajo, una recocha y vivan como se les antoje. No, yo los saqué porque yo pagué ese precio. O sea, yo fui el que mandé las plagas, yo fui el que me enfrenté al faraón, yo fui el que hice esto, los rescaté. ¿Para qué? Para morar en medio de ustedes. Pues qué deseo de amor tan grande de nuestro Dios que hizo esto, ¿no? Y dice, y conocerán que yo soy Yahweh, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ustedes. Esto tengámoslo presente porque ese fue el deseo del Señor, rescatar a su pueblo de Egipto, que hoy en día se traduciría en que el Señor nos compró con precio de sangre a través de nuestro Mesías Yeshua, nos sacó del mundo, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de las cadenas que nos ataban. ¿Para qué? ¿Para que vivamos como se nos antoje? No, para morar en nosotros, para vivir en medio nuestro, ¿no? Él pagó los derechos de autor, ¿cierto? ¿Con qué? Con sangre preciosa. Un valor muy alto, preciado, para morar en medio nuestro. ¿Qué cita era esa? Éxodo 29, ¿no? Vamos a Levítico 26, 11 al 13, que dice: y pondré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo Yahweh vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis sus siervos, y rompí las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. O sea, yo los rescaté, dice el Señor, no para que anden ahí así como derrotados, cabizbajos, meditabundos, sino para que anden con el rostro erguido. ¿Por qué? Porque el Dios que los rescató es poderoso. Porque, ¿qué pasaba cuando Israel, de hecho, qué pasó cuando Israel llegó a la llanura de Moab? Pues este rey, ¿cómo se llamaba? Balak, ¿cierto? Barak, no, Balak. Balaam, Barak. No, Balak. Balak. Este rey, moabita, madianita, se atemorizó cuando vio a Israel, ¿verdad? ¿Y qué hizo lo que atemorizase a este rey al ver a Israel? Pues no solamente la multitud de gente que era, sino lo que había hecho el Dios de ese pueblo con las demás naciones que le hicieron frente. Entre esas, pues la mayor nación en aquella época que era Egipto, o hasta ese entonces había sido Egipto, ¿no? Ahí fue donde el Eterno se manifestó con todo su poder. Y esto lo hizo y les dice, para que ustedes anden con el rostro erguido, para que ustedes se den cuenta que el Dios al que sirven, que el Dios que los rescató no es cualquier Dios. Y así pues las naciones temerían, no solamente Israel, sino al nombre de Dios. Entonces andaré entre vosotros, seré vuestro Dios, seréis mi pueblo. Pero dice, en el 11 dice, pondré mi morada en medio de vosotros y mi alma no os abominará. Andaré entre vosotros, yo seré vuestro Dios, que los sacó de la tierra de Egipto. ¿Y cómo? ¿Cómo abominaría el alma del Señor, como lo menciona aquí, al pueblo para dejar de morar en medio de ellos? ¿No? ¿Cuál sería la razón para que el Señor abominase a su pueblo y dejase aquella morada que les mandó construir? ¿Mm? La desobediencia haría que el Eterno abominase el morar en medio de su pueblo. Y esto lo menciona en Deuteronomio y Primera de Reyes. Pero antes de ir allá vamos a leer otra cita aquí antes, en la Torah, en Levítico 26, 11 al 13. ¿Mm? Ah, esta fue la que leí, perdón. Entonces es Deuteronomio 12, 4 al 5.
En el pasaje anterior en Levítico, ¿qué serviría el tabernáculo de señal de qué? Ahí lo leímos en Levítico. Del pacto, ¿no? De su favor. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. O sea, que el tabernáculo estuviese en medio de Israel era una señal, dice, y dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. O sea, mientras que la presencia del Señor estuviese en medio de su pueblo, era una prueba fehaciente de que Dios era el Dios de aquel pueblo y ese pueblo le servía a aquel Dios, ¿no? Así que el tabernáculo también sería una señal de somos tu pueblo, tú eres nuestro Dios. Deuteronomio ahora sí. Devarim 12:4 al 5. Dice, no haréis así a Yahweh vuestro Elohim. Sí, señora. No haréis así a Yahweh vuestro Elohim, sino que el lugar que Yahweh vuestro Elohim escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre, para su habitación, ese buscaréis y allí, o allá, perdón, iréis. Y el Eterno, esto lo menciona en Devarim, hablando acerca del lugar en donde se pondría aquel tabernáculo, aquella morada, en medio de las tribus de Israel, el lugar en donde él escogiese estar, allí debía el pueblo ir a buscar a Dios, ¿sí? Así que no sería a la manera del pueblo, no sería a la manera de, me parece más bonito ponerlo allí, ponerlo acá, si lo movemos allí que es más chévere, me parece más conveniente, lo que sea. No, donde el Señor escogiese, allí él, para morar, pues allí estaría y allí debía ir el pueblo, ¿sí? Y ahora sí veamos en Deuteronomio 23:14, ¿qué haría que la presencia del Señor se alejase? Deuteronomio 23:14, ¿qué haría que la presencia del Señor se alejase del pueblo y, como dice, abominara al pueblo? ¿No? Dice, no los abominará mi alma, andaré en medio de ustedes, pero ¿qué haría que el alma del Señor abominase a su pueblo? Deuteronomio 23:14, porque Yahweh tu Elohim anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. Por tanto, tu campamento ha de ser ¿qué? Santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Esto lo habla dando unas leyes con respecto a la asepsia, al aseo que debían tener, ¿no? Que dice, entre tus herramientas, entre tus armas, entre lo que cargues, en tu mochila de viaje, en este paso por el desierto debes llevar una palita y todo el asunto, y cuando vas a hacer tus necesidades sal fuera del campamento, ya no sé qué, ¿verdad? Pero todo esto hace eco en la santidad que debía tener el pueblo mientras que la presencia del Señor morara. O, mejor aún, si querían que la presencia del Señor permaneciese en medio de ellos. Y era en santidad. ¿Por qué? Porque la presencia santa del Dios Todopoderoso moraba en medio del campamento. Así que si el pueblo se contaminaba, si la nación se contaminaba con cualquier tipo de inmundicia, y en este caso, como menciona aquí, pues podría ser el propio desecho humano de lo que podría ser sí, sí, pero iba a ser otra palabra y se me fue. Bueno, nuestros desechos tóxicos. ¿Sí? Esto pues hacía inmundo el campamento si se hacía en medio del pueblo. Por eso el Señor pide que lo hagan fuera y que no sé qué, de unas maneras. No solo esto representaba la inmundicia del pueblo, sino el pecado y lo que contaminase al hombre. Por eso el hombre tenía que estar, o el pueblo tenía que estar en constante limpieza, purificación, para que la presencia del Señor se mantuviese. Porque dice, si hallo cosa inmunda, o sea, si en medio de ti me doy cuenta de que hay algo inmundo, y la palabra inmunda en hebreo es hervá, que es ¿qué? Defectuoso, indecencia, vergüenza. Si yo noto en ti algo vergonzoso,
Entonces, ¿qué dice el Señor? Me volveré de en pos de ti. O sea, me voy. Cojo mis corotos y me voy, ¿no? Y no moro en medio de ustedes. ¿Listo? Esa es la condición que el Señor pone. Santidad para morar en medio de ustedes. Y esto ténganlo ahí presente, recuérdenlo, porque ahora que veamos, esta es una de las reglas, fundamentales para que la presencia del Señor morase en medio del pueblo. ¿Sí? Esta es una de las reglas fundamentales. Primera de Reyes 6, 11 al 13. Veamos este pasaje y leamos qué dice ahí. Primera de Reyes 6, 11 al 13. Dice, y vino palabra de Yahweh a Salomón diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduviereis en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en ella. Otra vez, ¿dónde? En medio de los hijos de Israel. Y no dejaré a mi pueblo Israel. Fíjate que en Deuteronomio dice, anden en santidad para que yo, no hallando alguna cosa inmunda, me vuelva de en pos de ustedes, o sea, me vaya y ya no esté con ustedes. A Salomón le dice exactamente lo mismo, le dice, este templo tan bonito, todas estas cosas que estás haciendo, muy chévere, pero yo te digo algo, Salomón, y es que si este pueblo, porque eso es una ley para todos, si tú andas en mis estatutos, haces mis decretos y guardas todos mis mandamientos, andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a tu padre David. ¿Que cuál era la palabra? Habitaré en ella, en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. O sea que la manera en la que el Señor permanecería en medio de su pueblo sería si el pueblo anduviese en sus estatutos, hiciere sus decretos y guardare sus mandamientos, andando en ellos. O sea, obediencia. Esa sería la condición primordial para que la presencia del Señor permaneciese en medio del pueblo. O sea, la condición no era que si limpiaban el tabernáculo, ¿sí? Aunque debía estar limpio, o el templo, que si pulían el oro con brillametal o no le echaban brillametal. La condición no era esa. La condición no era, bueno, pues si me ponen mármol en lugar de roca caliza, por decir alguna cosa, ¿cierto? Si le echan pintura Vinitex de Pintuco o Pintulán, no, eso no importaba, ¿sí? Obvio, toda la obra se hizo con excelencia. Lo que en realidad era trascendente para que la presencia del Señor permaneciera ahí, la obediencia. La obediencia. La obediencia era lo crucial. Ese es el mandato que el Señor da en el Tanaj, en la Torá, que se lo transfiere a Salomón y le dice, voy a permanecer en medio de este pueblo y no me alejaré de este pueblo si se mantienen en mis leyes. O sea, muy chévere el templo, muy bonito, muy chévere los materiales que usaste, todo muy cool, pero si no me obedecen, pues de nada sirve. Va a ser un lugar más. Muy hermoso, muy chévere, pero no va a cumplir el propósito, que era que la presencia del Señor estuviese allí. Así que eso tengámoslo presente, porque no es la cubierta, no es la carcasa, en ese orden de idea. Es la obediencia lo que hace que la presencia del Señor se mantenga. Y hay un salmo que es de los hijos de Coré, que es el Salmo 84. Y dice, cuán amables son tus moradas, oh Yahweh de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Yahweh. Mi corazón y mi carne cantan al Elohim vivo. Aún el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde pongan sus polluelos, cerca de tus altares, oh Yahweh, de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Dichosos
los que habitan en tu casa perpetuamente te alabarán. Fíjate qué bonito salmo, donde se menciona lo deleitoso que es morar en la presencia del Señor, en su casa, en el lugar que Él escogió. Por eso dice, incluso los pájaros hayan su nido cerca del altar. Dichoso, bienaventurado, muy alegre, el que mora en tu templo, en tu presencia. Ahora, viendo ya estos pasajes donde ya encontramos la finalidad del tabernáculo, el propósito, que era morar, la señal que este representaba y es, yo soy su Dios y ustedes son mi pueblo, porque ese es el lugar de habitación. Lo que representa ese lugar de habitación es una señal de yo soy su Dios. Y también vimos las condiciones que el Señor pone acerca de cómo moraré en medio de ustedes. Y la única manera de que yo more en medio de ustedes es con obediencia. Con obediencia, ¿sí? Así que, viendo esto, avancemos en ese deseo del Señor de querer morar en medio de su pueblo, pero en una nueva oportunidad que el Señor le da, porque pues mire, recordemos que el tabernáculo pues deja de ser porque se instaura el templo, se levanta. Levantado el primer templo, viene a ser destruido por los babilonios. ¿Por qué vino a ser destruido? Por la desobediencia. Luego se levanta un segundo templo. ¿Por mano de quién? Y de Zorobabel, ¿no? De estos hombres que regresan del exilio de Babilonia y levantan un segundo templo. Pero vuelve a ser destruido ese templo ¿por mano de quiénes? De los romanos, ¿cierto? Y todo esto gracias a ¿qué? A la desobediencia. O sea, no es casualidad, es consecuencia de la desobediencia. Pero el Señor a través de Yeshua viene y renueva una oportunidad de, bueno, ya dejemos a un lado los templos hechos por manos de hombres. Ya esto pasa a un segundo plano porque si se dieron cuenta, aquellos lugares en los que se puso el empeño para hacerlos con materiales preciados y todo esto, cuando hubo desobediencia, el Señor terminó con ellos. Los sacó de circulación, ¿no? Como los billetes de 10.000 con la India esta, ¿cómo se llamaba esa? ¿Te acuerdan los billetes de 10.000 de hace unos años? El billete de 10.000 tenía una india en la imagen. No, no, no. No, en la India de los billetes de 10.000. No, la pola sale en otro billete. Pero no, no. Una india indígena en el billete. ¿Será la pola? No, no creo que fuera. No, no, no. Era una indígena. Pero el reciente será. Ya no me acuerdo el billete de 10 de ahorita que tiene. No tengo la billetera acá. 1 y 4 ceros. Bueno. Era un chiste, pero ya. El asunto es... el asunto es que el lugar, con los materiales... ¿Así era ella? Muéstrame la fotico. No, de 10.000. Bueno, la señora está el billete de 10.000. Muestre. Ese es el que decía yo. Sí, ese era el que decía yo. Bueno, en fin. El asunto es que... Embera. De los Embera. Entonces, el asunto es que el Señor, por causa de la desobediencia, destruyó, tumbó, derribó aquellos lugares preciados para el pueblo, para la nación, porque como la vez pasada nos hablaba mi cuñado acerca de esto, decía, bueno, el Señor le decía a su pueblo, ustedes pueden tener su confianza
en el templo, pueden tener su confianza en que cuando les dijo a los profetas, el Señor va a acabar con esto, ellos dijeron, si tenemos el templo, si tenemos acá todo bien, eso no va a pasar. No creían que fuese eso posible, y fue posible. ¿Por qué? Porque la desobediencia llevó al pueblo a esto. Así que esa fue la razón primordial, la desobediencia, ¿no? Ahora, ¿será que las cosas cambiaron ahora que hay una nueva oportunidad de morada, ya no en un templo, ya no en una tienda, ya no en un lugar físico como un mobiliario, sino ahora su presencia en nosotros, en nuestra vida, en nuestro corazón, como morada ahora de nuestro Dios, ¿no? Templo del Espíritu, como dice un apóstol. Así que el Señor ahora decidió morar en medio nuestro. Y es por eso que en Juan 14:23, vamos ahora al Brit Hadashah, en Juan 14:23 dice, respondió Yeshua y le dijo, el que me ama, mi palabra, ¿qué? Guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y ¿qué? ¿Ah? Y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Qué leímos en Deuteronomio 23:14 y en 1 Reyes 6:11 al 13? ¿Qué leímos ahí? ¿Qué fue lo que vimos en Deuteronomio 23 y en 1 Reyes 6? ¿Qué fue lo que vimos? La obediencia, ¿no? La obediencia como condición para que el Señor morase en medio de su pueblo. Pues mira que el Señor Yeshua en Juan 14 recalca esto nuevamente. Ahora, ya en la morada que el Señor va a ocupar nuestra vida. Y es, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, obediencia. ¿Sí? No es como, ay, si yo guardo la palabra de Dios, ¿sí? ¿Cómo la guardas? No, pues yo tengo la Biblia ahí en un armario, lo más de bonito, y está bien guardada. No, eso no es guardar la palabra de Dios. ¿Sí? Guardar la palabra de Dios es obediencia. Por eso dice, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Esta palabra morada hace referencia a lo mismo. A ese lugar, como el tabernáculo o como el templo que el Señor escogió para habitar en medio de su pueblo, ¿no? Haremos morada en él. Así que la obediencia, al igual que en el Tanakh, es una condición fundamental, intransigible. No, intransigible. No, esto es una persona que no, no es intransigible. Ya me perdí. Intransigible. Pues que no se puede cambiar. Ya se me olvidó la oración. Era que la obediencia es una condición. ¿Intransigente? No, es intransigible. Intransigible. No, bueno. Hoy estamos. Cuando yo predico, hay clase de español. ¿Sí? Cuando yo predico, hay clase de español. Soy mal en física cuántica. Bueno, me dicen cómo se dice, pero creo que se dice intransigible. Suena raro. Bueno, es una condición imperante. No porque es de intransigible. Bueno, sí, que no cambia. Intransigible, imperante, mandatoria, inamovible, inquebrantable, incambiable. Inmarcesible es otra cosa. ¿Listo? Eso es la obediencia. Para que la presencia del Señor more en nosotros, eso es una condición que no se puede cambiar. ¿Listo? Hubiera dicho eso desde el principio. ¿Y se dice? Uy, sí, madre. Bueno, sí, pero invariable, inmutable. Listo. Es que es que intransigible es como que no se negocia. ¿Cierto? Bueno.
Así que la obediencia es la única forma, sigamos aquí, de que el Eterno more en medio nuestro. Es la única forma, ¿no? Sí. Ah, intransigible, que no se transmite. Entonces está más perdido que Daniel ya la madre. Bueno, lo dejo de tarea y pongan en sus comentarios cómo se dice. Eh, no, pero es que no. Sí, ya estamos, mejor dicho, deje así. Entonces, esto viene a ser la raíz, la esencia de ¿quieres que Dios more en medio tuyo, en tu casa, en tu vida? Obedece. Por eso cuando decimos, no, que es que yo amo a Dios, que Él es mi Dios, que no sé qué, que si sé más, que yo creo en Dios, no sé qué, pues como dice Santiago en su carta, pues muéstramelo con hechos, y con hechos es con obediencia, con demostración de que obedeces a sus palabras, porque esto demuestra, una vez más, que sí mora Dios en ti. Yeshua dice, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos tabernáculo, morada en él. Así que la condición es la obediencia, con una premisa que antecede a la obediencia, que es ¿qué? ¿Cuál es la premisa que antecede a la obediencia? ¿Cuál es la premisa que antecede a la obediencia? ¿Saben qué es una premisa? No. ¿Cuál es la premisa de guardar su palabra? ¿Cuál es la premisa que antecede a la obediencia? No, amar. No es que dice, el que me ama, mi palabra guarda. O sea, ¿cuál es la premisa de guardar la palabra? Amor. El que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Así que tampoco sirve obediencia porque toca. La obediencia sirve cuando se hace en amor. Por ende, el fruto del amor es la obediencia. Es un fruto de amor, la obediencia. ¿No? Como el ejemplo de siempre. Mis padres me ordenan algo a mí y yo obedezco, no porque me toca. Aunque si no obedece por amor, pues le va a tocar igual hacerlo. Pero la premisa debería ser, les obedezco porque los amo, porque ellos me aman y porque lo que me dicen es bueno para mí. Lave la loza, ¿qué tiene de bueno eso? Pues te enseña disciplina, te enseña orden. Tienda la cama, uy, pero ¿qué tiene de bueno eso? Pues te enseña orden, disciplina, un hábito bueno. Así que es bueno para ti, por eso lo hacen por amor y tú obedeces en amor, ¿no? Como en respuesta a ese amor. Ahora, el autor de Corintios, que es el apóstol Pablo, en el capítulo 3, verso 16 de la primera carta a los Corintios, dice, ¿no sabéis que sois templo de Elohim y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Qué somos nosotros? Dice Pablo a los Corintios. Les pregunto a ustedes, ¿no saben que ustedes son qué? Templo del Espíritu, morada, un lugar especial, un lugar separado, un santuario para el Espíritu del Dios viviente. Por eso, si alguno, verso 17, destruye el templo de Dios, ¿qué hace Dios? ¿Cómo se destruye el templo de Dios? ¿Cómo Dios destruyó los templos? ¿Por qué? Sí, por eso, pero los destruyó por la desobediencia, ¿no? Que es lo que estamos hablando. Cuando desobedecen, y bueno, es que la desobediencia es todo eso, lo que pusieron dioses y todo eso, sí, claro, eso es desobediencia. Entonces, Dios destruyó por la desobediencia los lugares que se levantaron para la adoración de Él y para donde el pueblo corría a buscar a Dios, perdón, a buscar a Dios. ¿Qué dice? ¿No sabéis que vosotros sois templo del Espíritu? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Cómo destruirá Dios el templo que somos nosotros? O no, más bien, ¿por qué razón destruiría Dios el templo que somos nosotros?
por la desobediencia. Es la misma lógica. Destruyó los templos por desobediencia. Tú eres templo ahora del Dios viviente. Si desobedeces, te destruye. Entonces fíjate que vuelve y recalca el asunto de obedecer, guardar mis palabras. El que me ama, mi palabra guardará. Así que, ¿quieres permanecer? ¿Quieres que este templo permanezca y el Dios viviente siga morando en ti? Obedece. Si no, pues como los demás templos, pasaron a la historia porque aquellos que los usaban para la adoración a Dios lo usaron para otra cosa. Entonces, cuando tú usas este templo, que es el cuerpo, para servir a otros dioses, para vivir en como se te antoje, pues ¿por qué razón el Dios Todopoderoso debería preservar este templo? Pues ninguno, pues lo destruye al igual que los demás. ¿Quieres que ese templo se preserve? Que ese templo sea renovado y se mantenga por la eternidad con una vida incorruptible, eterna en su presencia, pues obedece. Esa es la razón, o sea, no hay otro camino. Ahí mismo en el capítulo 6, verso 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, cuando a través de Yeshua el Señor nos compró con precio de sangre, cuando tú vas y compras en la tienda algo, ¿de quién es lo que compras? Pues mío, no, pues yo lo compré, ya es mío. ¿Cierto? Yo ya pagué, ¿no? Digamos esa silla, mi suegra fue y la compró. ¿De quién es la silla? La silla es del que lo compra, ¿cierto? Ahora, si la silla no le llega a servir en un momento, ¿qué hace mi suegra? La rompe, la bota y se compra otra. Bueno, pues ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, dice Pablo a los Corintios, ya no se pertenecen a ustedes. Porque hubo un precio que se pagó por ustedes. El precio era sangre. ¿Por qué el precio es sangre? Porque está la vida, sí. Pero ¿por qué el precio era sangre? Por el Mesías. Porque la única manera de pagar lo que representa el valor en nosotros era con muerte de inocente. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, perdón de pecados. Entonces esa es la razón por la que el precio fue sangre, derramado por nuestro Mesías Yeshua para comprarnos. Y al comprarnos, como la lógica de la silla de mi suegra, ya no somos nuestros, somos de Él. Por eso, si tú usas tu templo, que no es tuyo, sino es de Él, para lo que se te antoje, pues como es de Él, como cuando algo se daña y ya no funciona, pues lo destruyo. Esa es la lógica, sencillo, ¿no? As claras de ahí, ¿no? Entonces, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Elohim en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué es glorificar a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu? No vivas como se te antoja, no vivas como tú quieras, ¿cierto? Debes glorificar a Dios, que es como hablábamos anoche en el Salmo, que es ¿qué? Glorificar es ¿qué? ¿Qué hablábamos anoche en el Salmo? ¿Cómo decía el Salmo de anoche? Pueblos todos, ¿qué? Alabad, aclamad, ¿cierto? Porque Él es grande, porque Él es sublime, Rey grande sobre toda la tierra, ¿no? Si Él es nuestro Dios, ahora mora en nosotros, somos de su posesión, pues siendo nosotros su templo, debemos hacer lo que se hacía en el templo, en el buen servicio al Señor, era alabarle, glorificarle, servirle, ¿no? Eso es lo que dice. Así que glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. 2 Corintios 6:16. Es por eso que este templo nos sirve para servirle a dos señores. Porque fue comprado por uno para habitar por él.
para ser habitado por él, perdón. Así que, ¿qué acuerdo, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 6:16, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Elohim viviente, como Elohim dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Aquí lo que está haciendo el apóstol Pablo, como un buen conocedor de la Torá, está citando Levítico 26:12. ¿Esa la leímos? Sí, sí la leímos. Levítico 26 del 11 al 13 la leímos. Donde dice, y andaré entre vosotros y yo seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. O sea que Pablo está citando lo que les menciono yo ahora, que es, ustedes son ahora un templo, al igual que lo fue el tabernáculo, o en las mismas proporciones. Pero ya no un mobiliario completo, sino ustedes, sus corazones, sus vidas. Ustedes ahora son ese templo en el que habita el Dios viviente. Por eso, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Esto qué quiere decir? Que no puedes servir a Dios y al mismo tiempo servir a otro Dios. Solo puedes servir a uno, porque el templo, a menos de que sea un templo pagano, que servían para varios dioses, aunque creo que los templos paganos igual también tenían cada templo para su dios. En este caso no funciona así. No puedes tener en el templo de Dios a otros dioses. Es único y exclusivo para Dios. Amén. Sigamos. Efesios 2:19 al 22. Y dice lo siguiente: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Yeshua mismo. Y aquí habla como nosotros, siendo parte de un edificio que es un templo, que se edifica sobre un fundamento que viene desde los apóstoles y de los profetas, ¿cierto? Como piedra principal, Yeshua. Piedra del ángulo, ¿no? Que ya hemos hablado muchas veces acerca de qué es la piedra del ángulo, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, somos un edificio que va siendo edificado siempre y cuando el fundamento, la piedra angular, sea Yeshua, ¿no? Y esto dice que así edificaron los apóstoles y profetas, sobre esa piedra, ¿no? Así que tanto los apóstoles como los profetas predicaron exactamente de lo mismo, el fundamento que es Yeshua. Así que, edificados sobre el mismo fundamento, siendo el principal piedra del ángulo Yeshua mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. O sea, aparte de que tú y yo somos un templo del Señor, del Espíritu, como pueblo venimos todos a ser un edificio que es templo del Espíritu, de la presencia del Dios vivo. O sea, somos templos, cada uno por independiente, que debe guardar su santidad, que debe obedecer, pero en conjunto somos templo también del Señor. O sea, con los que nos reunimos, la congregación, cada uno es un templo del Dios viviente. Pero juntos formamos el templo del Dios viviente. Y no solamente nosotros, sino también, si lo ponemos en términos mayores, al pueblo de Israel completo, pues todo el pueblo debe ser templo, ¿no? Es por eso que solo aquellos que se mantengan en santificación, en santidad, pues vendrán a ser parte de ese templo general que vendría a ser Israel, donde el Señor morará. O ha deseado morar, ¿no? Así que, creciendo para ser templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, somos edificados en lo personal, pero también venimos a ser edificados en lo colectivo como un templo para nuestro Dios. Colosenses 1:24 al 29. Dice el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones del Mesías por su cuerpo, que es la iglesia.
de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifiesto a sus santos. ¿Cuál es el misterio que fue oculto desde las edades y que ahora ha venido a ser manifiesto a los santos? ¿Yeshua qué? ¿La salvación? ¿De qué hemos venido hablando? ¿De que somos nosotros qué? Ok, listo. ¿Cuál es el misterio del cual va a decir aquí Pablo? Y lo dice adelante, pero pues... ¿Cuál es el misterio que ha sido revelado, que fue oculto desde antes, pero que siempre ha estado, y que ahora se ha manifestado a sus santos? ¿El misterio cuál es? Yeshua en nosotros. Eso es un misterio que dice Pablo desde siempre ha estado. Eso quiere decir que la esencia del tabernáculo, la esencia del templo, fue Dios morando en medio de su pueblo. En este caso, su manifestación visible, Yeshua morando en medio nuestro. Por eso dice, se manifestó ahora a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es el Mesías en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el gran misterio. Lo que desde las edades se ha querido manifestar, ha venido ahora a ser manifiesto a través de Yeshua, y es Él en nosotros la esperanza de gloria. Primera de Pedro 2:5. Dice, vosotros también, como piedras vivas, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Fíjate que nosotros somos templo del Espíritu para ofrecer sacrificios espirituales. Esta semana, ayer creo que fue, antes de ayer, le dije amor, y me levanté con una canción, una que dice pom piriririm pim 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 pom piririm pim pam. ¿Se la has escuchado? ¿No? Que dice somos real sacerdocio, traídos de las tinieblas a preciosa luz, y somos nación santa, ofreciendo a ti sacrificio espiritual, ¿no? Puedes aceptarlo a través de Yeshua. Bueno, creo que esta canción está basada en esto, porque acá dice, somos templo del Espíritu para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. O sea, cada ofrenda, cada sacrificio, todo lo que hacemos es aceptable a Dios si va por el conducto de Yeshua, ¿no? Si me aman, mi palabra guardarán y mi Padre los amará. O sea, hay un camino, una verdad para alcanzar la vida. Yeshua es ese camino, la verdad y la vida. Es por eso que dice sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Yeshua. Leímos en Juan 1, ¿qué era? Juan 14:23, si me aman, mi palabra guardará y mi Padre los amará. O sea, para que el Padre nos ame, hay que guardar las palabras de Yeshua, que no es más que el reflejo de nuestro amor por Yeshua. Entonces, para que el sacrificio espiritual que ofrecemos en nuestro cuerpo, que es el templo del Dios vivo, sea acepto delante de Dios, debe ir a través de Yeshua. Y por último dice 1 Juan 4:12, respecto a esto, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Aunque ninguno de nosotros ha visto a Dios jamás, sabemos que Él está en nosotros. ¿Sí que? La base, la premisa de la obediencia, si nos amamos los unos a los otros. O sea, nos amamos unos a los otros en obediencia a que Él nos lo mandó. Y sabemos como testimonio de que Él es real y de que está en nosotros, por eso, por el amor que permanece en nosotros, que hay de los unos para con los otros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. O sea que
al igual que el tabernáculo era un testimonio de que Dios moraba en medio de su pueblo, pues de la misma manera el Espíritu que ha sido depositado en nosotros viene a ser testimonio de que Él es nuestro Dios y nosotros somos sus hijos, su pueblo, ¿no? Ahora bien, como dato final de esta enseñanza, que ahí recorrimos pues, la escritura en gran parte hablando acerca de lo que es la importancia ahora de nosotros como templo del Espíritu y de que las condiciones siguen siendo las mismas, obediencia, hacerlo en amor, permanecer en Él, y esto nos lleva a que su presencia more en nosotros. Teniendo esto ya en cuenta y presente, quiero volver a la pregunta que les hice al inicio, a ver si alguno la responde. Y les preguntaba al inicio de la enseñanza y es basado en el capítulo 40, verso 3 de Éxodo. Y es, ¿por qué arranca con el arca la puesta del tabernáculo? ¿Cuál es la trascendencia aquí del arca del pacto, el arca del testimonio? Para que se nombre de primeras y de ahí es donde arranca la puesta en marcha del tabernáculo. ¿Qué creen? Porque estaba la presencia de Dios. Porque estaban las tablas de la ley. Era el testimonio. Ok, ya sabían que ya debían saber lo que era agradar al Eterno y por eso ahí arranca. ¿Alguien más? ¿Mm? Porque primero era primero. ¿Cómo eres a Dios si no sabemos que hay que obedecer? ¿Qué más? ¿Qué más creen? Porque es lo principal, lo primordial, el arca. ¿Cuál era el propósito del arca? ¿Mm? Ok, ahí estaban las tablas, estaba el maná y estaba la vara. Y esos son testimonios del poder de Dios, de su gloria. Sí, pero ¿cuál era la función del arca? Guardar eso, sí. ¿Y qué más? ¿Qué más hacía el arca? La expiación. La expiación. ¿Cuál es la razón del tabernáculo? La morada de Dios, sí. La morada de Dios. La presencia de Dios ahí, ¿cierto? En el medio nuestro. Pero ¿cómo era que eso se podía mantener? ¿Cómo podía eso seguir funcionando? Con ofrendas, con sacrificios, satisfaciendo la justicia de Dios. ¿En dónde? En el propiciatorio. ¿Dónde estaba el propiciatorio? En el arca. Era la tapa, la cubierta del arca. ¿Sí? Así que más que ser una urna para guardar las tablas, el maná y la vara de Aarón, el arca era el propiciatorio, el lugar en donde se satisfacía la justicia de Dios, donde los pecados eran perdonados, donde el Señor hablaba con su pueblo, donde se manifestaba el Señor al sumo sacerdote y sus palabras eran pasadas al pueblo, ¿no? Así que en este pasaje, en el 43, y pónganme atención acá, podemos ver que el propósito del tabernáculo giraba en torno de resguardar esa arca, porque fíjate que la pone de primera, dice, cúbrela, nadie la puede ver, y de ahí en adelante el arca permanecía en el corazón del tabernáculo, en el centro, resguardada, ¿cierto? Esto quería decir que todo giraba en torno a aquel mobiliario, el arca. Y hay un dato interesante que aprendí, por eso se los transmito, de una enseñanza, y es el material con el que estaba hecha el arca del pacto y por qué esto suma en la trascendencia de ser el centro del tabernáculo este utensilio, esta arca. Y el material del arca, ven a la pregunta a todos aquí que ya hemos estudiado el tabernáculo, alguna vez hicimos hasta maqueta del tabernáculo, estudiamos los materiales, estudiamos la hechura, que no sé qué, que existen más, pero el no estar no te exime, ¿cierto?
¿De qué material estaba hecha el arca? Madera de acacia recubierta con oro. ¿Acacia les dice algo? Madera de yeshiva. ¿Ah? Más resistente. ¿Mm? Sí, también. El arca, la madera de acacia. ¿Qué más les dice el arca? ¿No? Es que hay un dato interesante que solo cuando se ve el hebreo eh, se llega a encontrar esta relación importante. El arca del pacto, bien lo dicen ustedes, estaba hecha y lo corrobora aquí la escritura, hecha de madera de acacia. Acacia es un lugar en la geografía bíblica donde se sitúa Israel en algún momento de su historia por el paso del desierto. Hay un lugar que en español es acacia, pero en hebreo, si se los menciono, de pronto ya le hacen alusión. Pero les voy a dar una pista. El nombre de acacia en hebreo es un lugar donde Israel pecó. De allí es donde se daba ese árbol, esa madera, y ahí va la enseñanza de esto, ¿no? ¿Qué lugar pudo ser en el que el pueblo de Israel pecó? Fue un pecado, eh, pues grave, ¿no? Todos son graves, pero un pecado eh, que le costó vidas también. ¿Cuántas vidas? Y, y de allí el Señor hizo algo que es a lo que va esta enseñanza de la madera de acacia. Y es porque la usó para hacer el arca del pacto, ¿no? ¿Qué lugares fueron relevantes donde Israel pecó? A ver si alguno le da al que traducido al español es acacia. No, no fue ese lugar. ¿Meriba? No, eso es Meriba. Mara, esa amargura, eso tampoco es. Donde las codornices, tampoco. Lo de Coré, tampoco. Lo de las culebras, la serpiente de bronce, tampoco. Cuando envió a los 10 espías, eso fue en Cades Barnea, tampoco. En la recogida hermana, tampoco. ¿No? Otro pecado que había cometido de rebelión el pueblo contra su Dios. Muy bien, ¿cómo se llamaba ese lugar? Estaba en la llanura de Moab, pero ¿cómo se llamaba el lugar? Acacia, muy bien. ¿En hebreo? ¿Ah? ¿En hebreo cómo se llamaba ese lugar? Sittim. Sittim. ¿Sí? Números 25:1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Es el pecado con las hijas de Moab, lo que pasó con Balaam, Balac, esto. Eso ocurre en Sittim. ¿Cómo se dice? En hebreo se dice Shittim. ¿Qué traduce? Acacia. Eso es lo que traduce Shittim. Shittim traduce acacia. ¿Y qué es lo importante aquí? Aquí es donde se encuentra una relación que es impresionante y es fundamental entre Shittim y su traducción al español, que es el que se usa para hablar de la madera de acacia. Y esto es porque en ese lugar, en Shittim, se daba esta madera, este árbol. ¿Cuál es la relación? El arca del pacto es hecha en madera de Shittim, en madera de acacia, o sacada del valle de Shittim, de allá del mismo lado donde se dan esos árboles de acacia. ¿Qué relación les hace eso a ustedes? O la pregunta aquí cambia un poco y es ¿por qué Dios manda hacer el arca? Aparte de que el material muy duradero, sí, pero ¿por qué hace el arca del pacto en madera de Shittim, en madera de acacia y no en cedro?
Uy, ahí lo re delgado. No me llega hasta allá el pensar si fue eso. Si la lanza de Fines era de madera de acacia. Además, de pronto hasta así, de pronto era de madera de acacia. No sé. ¿Qué hay de importante en esto? Y es que Dios usa patrones. Alguno ahorita mencionó un pecado que fue similar, donde Dios levanta de ese mismo pecado una imagen para ser curados de la reprensión por ese pecado, y es la serpiente de bronce en el desierto. Ellos pecaron, se rebelaron, el Señor les mandó serpientes para que los picaran, los mordían y se enfermaban y morían. Pero el Señor le dice a Moisés, levanta una serpiente de bronce, ponla en la mitad del campamento y el que la mire se va a sanar. Que es algo extraño, ¿no? Y de ahí nace el principio, seguramente, de la medicina, de cuando te muerde una serpiente, ¿qué te cura? El mismo veneno de la serpiente te cura. Que es curioso, ¿no? Que el mismo veneno de la serpiente que te mordió tenga la capacidad de curarte. Esta es la relación que tiene Shittim, la acacia, que me parece bien bonito cuando lo aprendí, con el arca del pacto. Y es que en el arca vuelvo y digo, se satisfacía la justicia de Dios, se perdonaban los pecados. Así que el arca era una recordación del pecado que no se debe cometer, que no se debe permanecer en él, ¿verdad? Y que el Señor viene a perdonar, a curar, a satisfacer. Así que al igual que la serpiente de bronce en el desierto, el arca del pacto recordaba al pueblo, en ese orden de ideas, aquel lugar, Shittim, el valle de Shittim, el valle, la llanura de Moab, el lugar donde el pueblo se había prostituido, había fornicado, como lo dice en Números 25, con las hijas de Moab. ¿Cómo fornicaron? Sacrificando a sus dioses, comiendo, inclinándose a sus dioses, ¿no? Acudieron a lo que conocemos como el pecado de Baal peor, ¿cierto? Y la furia del Señor fue tan grande que se encendió contra Israel y el Señor destruyó a muchos ahí, muchos murieron. Dice que el Señor le dice a Moisés, mata a cada uno de aquellos de los vuestros que se ha juntado a Baal peor, ¿no? Y ahí es cuando Finés se levanta y va y atraviesa al israelita con la madianita. Y mueren ahí y el Señor se pone... en el 9 dice, y murieron de aquella mortandad 24,000. ¿Cuántos murieron por el becerro de oro? 3,000. 3,000. No recuerdo cuántos murieron por las codornices, pero si no estoy mal, este es el en el que mayor mortandad hubo. 24,000 personas murieron en el valle de Shittim. Es por eso que el Señor tendría mucha lógica en esa lógica del Señor, que a veces no parece lógica, poner una serpiente para curarlos de las mordeduras de las serpientes, pero así funciona el Señor. De la misma manera, pone un arca hecha de madera de acacia para recordarle al pueblo la desobediencia que hizo fornicando en pos de otros dioses. Murieron 24,000, no fue cualquier mortandad. Así que esto nos pone en perspectiva de aprender algo interesante del Eterno. Y es que Él pone ciertos elementos que nos hacen recordar el lugar en donde estuvimos. Eso hace el arca del pacto y eso hacía la serpiente de bronce. Más que el sanar, claro, sanaba. Pero la intención era recordar. Eso que hiciste estuvo mal. Eso que te está sanando te está recordando ese pecado, ese lugar de donde yo te saqué. Y hoy en día, ¿quién es nuestra madera de acacia? ¿Quién es nuestra arca del pacto? ¿Quién es nuestra serpiente de bronce? La escritura lo dice, el Mesías. Yeshua es nuestra recordación, ¿cierto?, de lo que éramos, de que en Él fue llevada nuestra culpa, nuestro pecado. Por eso fue molido por nuestras rebeliones, por eso Él sufrió por nuestros pecados y, como dice el profeta, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Así que Yeshua hoy, siendo nuestra arca del pacto, siendo esa serpiente que se levantó en el desierto de bronce, es en Él que hallamos la sanidad, la salvación. Yeshua representa en Él el llevar nuestros pecados.
y que es por medio de Él que somos limpios porque Él se hizo pecado. Y en su cuerpo hallamos salvación a través de su resurrección. Así que familia, esto nos enseña que Dios nos ama mucho primero y segundo, que hace este tipo de cosas para recordarnos el lugar de donde nos sacó. Para que nunca olvidemos al Dios al que servimos. Para que nunca olvidemos los pecados que nos perdonó. Lo que éramos antes, lo que ahora somos a través de la muerte y resurrección de nuestro Mesías Yeshua. A través de él pagar el precio de sangre por nuestra redención. Esa es la relación bonita que encontramos entre el arca del pacto y aquel lugar de tan grande desobediencia y tan gran mortandad. El Señor dijo, levantaré un arca en la que voy a cubrir sus pecados, recordándoles de dónde los traje, para que nunca se les olvide. Familia, que el Todopoderoso les bendiga, que nos haga a nosotros templo de su Espíritu, que nos permita vivir en santidad, en obediencia, ¿verdad? Que nos haga hombres y mujeres sabios, entendidos para hacer su voluntad todos los días de nuestra vida. Que su palabra nos alumbre, su ley nos guíe en todo momento y así podamos ser parte de ese cuerpo que al final resultará siendo templo del Dios viviente. Gracias familia a todos por conectarse. Nos veremos en una próxima ocasión, un próximo Shabbat, si Él nos lo permite, continuando con esta serie, ya iniciando un nuevo libro, el libro de Vaikra. Así que los esperamos en una próxima... Números, Bemidbar. Sigue, ¿no? Nos vemos en una próxima ocasión. No olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua. Si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.